¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Qué semana que tenemos hoy, ¿eh? Mucha información, algunos detallecitos de lo que ocurrieron en algunos lugares de la provincia, algunos hechos que por ahí no lo va a escuchar en ningún otro medio más que aquí. Lo que hacemos en política, nos gusta este tema de conocer algunos detalles que van perfilándose ya hacia un 2021 con algunos movimientos, algunas piezas que ya quieren jugar a la estrategia electoral, aunque falta más de un año ya. Darío, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Sí, como vos decías, naturalmente que en el microclima político todos están mirando lo que pasa el próximo año y básicamente cómo se perfilan. Hay mucho movimiento. Me parece que por lo que ha pasado a nivel nacional se han anticipado todos los plazos. Nunca pasaba que a 8, 9, 10 meses de gestión se hable tanto de lo que va a pasar el próximo año. Inclusive a nivel nacional hay candidatos que ya se lanzaron. Esto no es habitual, y menos en la provincia de Santa Fe. Pero bueno, estamos en otra situación, en medio de la pandemia, con casos crecientes de coronavirus en la provincia de Santa Fe. Y contando las camas, dijo Oscanqui en una nota que hicimos el sábado en la radio. Sí. Contando las camas. Bueno, en el caso de Rosario sigue muy complicado, sigue siendo el lugar donde más utilización de camas críticas o terapia intensiva hay. En Santa Fe, esta semana, una buena noticia, digamos que en medio de tanta utilización, hubo una noticia nueva, importante, la apertura de lo que era el ex Hospital Iturraspe. Lo hicieron prácticamente nuevo, en poco tiempo. Sí, pasa que hay cosas que no se contaron, pero cuando se decidió trasladar el Iturraspe al nuevo que está ya en la zona norte de Santa Fe, uno pensaba cuál va a ser el futuro, porque había muchos pedidos, había médicos oncológicos que decían que siga funcionando la oncología ahí. El socialismo dijo que no, se cierra. Esa decisión, no sé si producto de esa medida, la falta de control, lo destrozaron al hospital. Sí. El edificio parecía un edificio de Sarajevo, bombardeado, roto todo, se chorearon hasta las canillas, los bidés, todo se llevaron. Sí, hay que entender primero que el hospital se trasladó, hay un nuevo hospital, hermoso por cierto, en otro lugar de la ciudad, pero bueno, pasan muchos edificios públicos cuando han sido desalojados, después se meten intrusos, lo empiezan a robar. Lo cierto es que si no hubiese sido por la pandemia, difícilmente estaría como está ahora. Bueno, lo que se hizo fue poner dinero, invertir en eso. Al principio de un trabajo voluntario se lo pensaba como un centro de aislamiento, hasta que definitivamente decidieron arreglarlo y acondicionarlo para recibir y brindar atención. 20 camas de terapia intensiva. En total casi son 70 camas en total con un equipamiento de primer nivel. Sí, y sobre todo algo interesante que comentó el gobernador, como al pasar, pero que no es poco, que hay una especie de pasarela a la altura de la ventana para que la gente que tiene COVID no puede estar teniendo por ahí contacto con familiares en caso de emergencia, puedan acercarse y de la ventana, sin contacto, poder visualizar los enfermos. Una innovación, algo novedoso que se hizo en el Iturraspe de Santa Fe. Bueno, hay que decir que con respecto a la ciudad de Rosario la situación es más compleja. Santa Fe esto descomprime un poco, ¿no? Pero tenemos un caso creciente en la capital de la provincia, pero en Rosario y sobre todo en las ciudades vecinas al Rosario, cada vez tenemos más casos y todo hace suponer que seguiremos así las próximas semanas. O sea que está muy comprometida la ciudad de Rosario, también Santa Fe, también Venado Tuerto. Tenemos 8 departamentos en total en la provincia en situación de aislamiento, no distanciamiento. Donde hay distanciamiento está pasando de todo, a pesar de que en algunos lugares esta semana fueron... ¿Vos decís San Justo? ¿Lo que pasó en San Justo? Y en San Justo había un boliche que como no pudieron trabajar, hay que recordar que hay muchísima gente que depende del trabajo de los boliches. No solamente los dueños, el disc-jockey, los que trabajan, es muchísima la rueda económica. En algunos lugares o ciudades... Pero algo pasó ahí porque... Un evento, se hizo un streaming en vivo ahí. Sí, pero con gente. Con gente, la verdad que el lugar es precioso. Y lo transformaron en bar. Ellos tienen un lugar capacidad para 700 personas. Ya hace 2 meses más o menos están trabajando con bar. En varios lugares han hecho esto, pero no les va bien. Un boliche se transforma en bar para trabajar, hacer algo. No pueden bailar, lógicamente, pero decidieron hacer una actuación en vivo de Sergio Torres, muy conocido. No, amigo de la casa, amigo nuestro. Sí, pero bueno...
Funcionó todo bien, lo que pasa es que están en distanciamiento en San Justo. Pero yo vi gendarmería tomando datos, es decir, estaban hasta los organismos oficiales controlando a la gente que llegaba al lugar, así que, ¿qué pasó? ¿Por qué se armó tanto revuelo? Bueno, básicamente porque más allá de que se cuidaron todos los protocolos, hay que ser muy sincero en esto, el distanciamiento, por ahí adentro estaban cantando, no tenían el tapabocas, pero después funcionó todo bien. El problema es que no hay autorización para hacerlo. En toda la provincia de Santa Fe no puede haber espectáculos culturales con público. Peor fue lo de Charnear Ladeado, hicieron una fiesta de la cerveza, departamento Caseros. Estaba en la fiesta de la cerveza hasta el comisario. Increíble, el comisario y 2 oficiales más adentro de la fiesta de la cerveza. Llamaron por teléfono a los vecinos, nadie atendía en la comisaría, estuvieron hasta las 7:30 de la mañana. Naturalmente encima en un departamento como Caseros que está en aislamiento. Ahí no hay distanciamiento, aislamiento, no puede haber nada. Bueno, hicieron la fiesta de la cerveza. Y así en diferentes lugares, fiestas clandestinas por todos lados en la provincia de Santa Fe en los últimos días. Hay que ver qué va a pasar ahora que viene el fin de semana del Día de la Madre, que lógicamente en toda la provincia no están permitidos los encuentros afectivos y familiares. Pero bueno, esto es lo que está pasando. Ahí hay que ver con este tema, porque salen las resoluciones, los decretos nacionales y provinciales, pero a la hora de implementarse hay un gran problema. Ahora no va a estar la excusa de que no hay empleados municipales, porque varios intendentes cuando los llamaron dijeron, tengo el personal de paro. Hubo acuerdo con la FESTRAM, un acuerdo importante, 18% más 2, 20%, pero en este caso remunerativo. Ahí hay una gran diferencia con respecto al resto de los asalariados provinciales. Docentes, ATE y UPCN, los municipales consiguieron un mejor acuerdo. Hay que ver si lo pueden pagar los intendentes y sobre todo los presidentes comunales el próximo año. Hay un monto ahora, septiembre, octubre y noviembre, en el caso de septiembre lo pagan ahora por complementaria, de 5.000 pesos, pero lo van a cobrar activos y pasivos, 3.000 los pasivos, y en el caso de los contratados también van a ser incluidos en este bono. Yo creo, sinceramente, con todo respeto, me parece que ya he escuchado que muchos presidentes comunales se están quejando porque dicen que no lo van a poder pagar. 20% de aumento, en el caso es remunerativo, es decir, se agrega al salario y también a los descuentos, muy diferente al acuerdo de los agentes públicos. Yo creo que me parece que el año que viene se va a presentar un problema. Lógicamente esto es una decisión que tomaron los presidentes comunales y los intendentes. Lo que pasa es que estaban muy cerradas las negociaciones, es decir, los de FESTRAM querían a toda costa un porcentaje, no querían bono. Aceptaron bono por estos 3 meses. Sí. Pero en diciembre este aumento del 18 más el 2 es un 20. Es global para todo el mundo. La verdad es que mejor acuerdo hizo. Sí, sin duda. Sin y duda ojo, y vienen teniendo el mejor acuerdo todo el año anterior con el tema de la cláusula gatillo. Ellos no perdieron poder adquisitivo. Bueno, por eso te digo que me parece que es un tema para seguir de cerca, ¿no? Sobre todo tenemos una excepción en algunos municipios ahí cercanos al cordón industrial y algunos en el norte que tienen otra situación económica y financiera. De hecho, hay algunos municipios... Bueno, Carlos de Grandi le había anticipado un 20%. Sí, que hay algunos municipios que anticiparon un aumento salarial más el de la paritaria. O sea que pero son una excepción, ¿no? Son pocos, sí. Son muy pocos. Pero bueno, el hecho que haya sido porcentaje cuando toda la administración pública recibió bono. Vos nombraste a De Grandis, se dio positivo para COVID-19 esta Sí, semana. está bien. La verdad, casi te diría ni se dio cuenta, porque se hizo porque estuvo... Sí, porque se hizo porque estuvo en contacto con alguna llegada, me parece que fue más por las dudas se hizo el análisis y la sorpresa fue cuando le dio positivo, porque no tenía ningún tipo de síntoma. Sí, hay también algunos legisladores que le han dado positivo esta semana. Pero bueno, tiene que ver con el hecho de que están trabajando en ha crecido también mucho en ciudades que estaban bastante retrasados. Bueno, Rafaela viene muy complicado. Rafaela, en Reconquista también, si bien son pocos los casos para lo que tenía, que era casi nada, era 1, 2, 3, 5, empezó también la preocupación en el norte. ¿Sí? Bueno, de hecho es un tema que están tomando muy de cerca el gobierno por el hecho de que la próxima semana comenzarían las clases presenciales en algunos distritos. Dijeron 50 localidades. Digo localidades, no ciudades. 50 localidades muy pequeñas donde no hubo contagio, que comenzarían las clases presenciales con un amplio protocolo, pero están mirando la lista, punteando caso por caso, me parece que van a ser menos de 50. Bien.
En el hospital de Reconquista renunció el doctor que estaba a cargo del hospital, Correa creo que era apellido. Sí, sí hubo un cambio. Lo anunció, a mí lo que más me llamó la atención es que los cambios los anuncia el intendente. Sí, no llama el atención. Ministerio de Y aparte Salud. porque dice que él se va a hacer cargo de la parte, digamos, de la habitación del hospital. Es decir, como que concursó, estando ahí, se queda con un área dentro del hospital, entonces renuncia como jefe del hospital para hacerse cargo de su laburo. Sí, en el Consejo Administrativo hubo cambios de designaciones de la provincia, pero todo lo anuncia el intendente. Reconquista es particular en esa No, parte, lo que demuestra que el jefe político del hospital es el intendente. Sí, sí. Y las consecuencias del hospital, la decisión de también el área de salud, también que la doctora Mansur, es una decisión de él, más allá que por ahí no es el signo político del intendente. Y todas las cosas que pasan en el tema del hospital, como el caso que todavía no se sabe qué ocurrió con el tema de esta chica que parió este niño con 2 cabezas, que todavía no sabemos cuál es el resultado y la justicia no ha dado todavía señales en la investigación. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué se equivocaron tanto desde Avellaneda y en el hospital y que terminó falleciendo? Y un hecho que casi te diría que se quiso tapar y ocultar, que si no hubiese sido por nosotros que dimos a conocer la información, no tomaba estado público. Así que pasaron cosas en el hospital de Reconquista, sin hablar el tema de la comida en mal estado, que Parola antes de irse logró sacar el proveedor, que era la empresa Gourmet de Rosario, que mandaba la comida congelada y que como se cortaba la cadena de frío, algunas eran incomibles, la mayoría tenía que tirarse. La verdad que era un gasto adicional. Esta semana también signada por varias reuniones del ámbito político. Una de ellas, el encuentro de la mayoría de los senadores, digo la mayoría, de los 12 justicialistas, 10 estuvieron en un encuentro con el gobernador de la provincia sobre Calle Amenábar. ¿Qué va a contar todo lo que pasó ahí? No, contamos. ¿Sabes que le critican antes de todo? Dice que no los trata bien a la hora de comer. medio, unas empanaditas, después... Y es Perotti, bueno, no quiere gastar nada. Pero antes, con los otros gobernadores, los senadores, dice que a veces comían asado y los atendían bien. Pero cuesta Perotti, caro, cotiza en bolsa el asado ahora. Sí. Es un asado para 20 y te digo, es caro, ¿eh? El gobernador de la provincia estaba acompañado de Rubén Miklis, el ministro coordinador ahí de la gestión pública, y también estaba Marcos Corach. También el senador nacional Roberto Mirabella, más el gobernador y 10 senadores del justicialismo, hablando de la agenda parlamentaria, los temas que vienen, ¿no? Pero bueno... También me dijeron que hubo pase de factura por algunas cosas que pasaron. Viste que hay algunos ministros que se van de boca y hablan y caen mal, y sobre todo el Senado tuvo que sacar un comunicado en forma unánime entre todos los legisladores contra algunas declaraciones para marcar la cancha, y esto hace que la relación nunca termine siendo fluida, tiene altibajo, hay momentos que están bien, hay momentos que están mal, y esto hace que por ahí no está sincronizado, y producto de esa falta de sincronización pasó lo que ahora le pide el gobierno del tema del veto a la famosa ley para los reemplazantes. Los maestros reemplazantes, donde el Senado en principio lo aprobó. Sí, salió por unanimidad en ambas cámaras. Lógicamente después vino el veto del gobernador. Rechazaron el veto en la Cámara de Diputados la semana pasada y ahora, hoy le dieron ingreso, y muchos decían, bueno, le van a dar ingreso, automáticamente sobre tabla lo devuelven al Ejecutivo rechazando el veto. Lo que se consiguió en ese, no fue asado, hay que decir, en ese entremeso, reunión con empanadas al horno, no fritas, dice que se cuidan por la dieta los senadores. Me cuentan que lo que dijeron es, bueno, hay una garantía del Ejecutivo de solucionar, pagar un bono, un IFE provincial. El problema es quién hace la lista y cuántos en la lista. Bueno, porque están todos inscriptos y la mayoría no. A ver, cuando la situación era normal, se hablaba en esta época del socialismo un 17% de reemplazantes. Llegó a estar al 30 y pico. Pero después, 17. Pero solo inscriptos, no sé cuánto debe haber miles y miles de inscriptos. Y un 17%, vos decías, ¿a quién le damos? Porque la ley decía que lo decida la paritaria. Los miembros de la comisión directiva de ANSAFE, SADOP y UDA. Y ahí era casi, te diría, a mano alzada poner el nombre que vos querías. En cambio, ahora hay que resolver, que es lo que dice el gobierno, a través no del Ministerio de Educación, porque no están previstos. Y eso tiene razón. Cuando rechazan el veto, estos no son empleados de planta, no son
no están dentro del presupuesto, digamos, para decir quién es quién. Vos no podés del ministerio pagarle a alguien que no figura en el esquema, salvo que realmente haga el reemplazo. Entonces dice, esto hay que canalizarlo a través del Ministerio de Acción Social. Y ahí sí se puede establecer un bono para compensar. Pero tenés que hacer la lista, primero, lo que tenía alguna vez antecedente que fue el reemplazante. Segundo, que la Nación no le ha dado un IFE, porque a mí en Buenos Aires rechazaban aquellos que tenían el CUIL, que estaban, digamos, bloqueados porque alguna vez reemplazaron la provincia, entonces no te lo daban. Entonces tenés que hacer toda una especie de comparación de padrones, que no es fácil sacarlo de un día para el otro eso. Bueno, en el compromiso del Ejecutivo, se lo comentaron a los senadores, es de tratar de solucionar esto lo antes posible, así que veremos qué pasa y si hay algún anuncio en los próximos días. Un dato político, otra vez la ausencia de Esteban Borgonovo, que en las últimas reuniones políticas nunca está. Yo creo que no es un dato menor. ¿Qué está enfermo? No, pero hay una notoria ausencia en las reuniones políticas. A ver, el ministro de Gobierno es el hombre que históricamente participa de las reuniones políticas, pero no está. Pero, a ver, la presencia de Coras, que tiene que ver más con lo político, ¿no será que está un poco también ahí, digamos, para qué suponer más personas? Si ya lo tenía Micli como coordinador, sí, lo tenía Corach, ¿para qué querés más gente? Puede decir que más gasto de empanada. No, no, lo que digo es que si ya está, lo que hay que hacer, la reunión era entre el Ejecutivo, estaba el gobernador, estaba Micli, estaba Cora y estaba Roberto Milavera, más gente. Bueno, hay muchos rumores sobre el futuro de Esteban Borgonovo. Me parece que hay que mirar por allí qué va a pasar, porque yo insisto, es una ausencia notoria. Alguien podrá decir estaba en Rosario, los senadores vinieron de todos lados de la provincia. Sí, faltaron dos nomás. Sí, dos. El de Vera y el de 9 de julio. Que porque tenían algún compromiso habían anticipado que no podían estar. Bien, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Yo te propongo, tenemos ya en estudio a Pablo Oliver, que lo veo sentadito ahí, esperando para hablar con vos. Hay varios temas, vamos a hablar de política dentro de lo que pasa dentro del socialismo, por supuesto, con algunas ideas, algunos proyectos que tiene en marcha. También tenemos un informe que vamos a pasar en un ratito, pero algo pasó en San Cristóbal que generó mucha información y sobre todo por la reacción del senador de San Cristóbal, porque la presencia del gobernador por ahí incomodó a Felipe Micli. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver un compactito de lo que pasó, lo que fue, porque realmente la inauguración de un lugar hermoso, precioso. Sí. La justicia tiene su palacio en San Cristóbal, pero le cuento, para anticipar lo que vamos a hablar después de ver este material. Supuestamente, según lo que dice Micli, cayó de sorpresa el gobernador. De este lado dicen no, si la fecha se concordó con el gobernador y la Corte Suprema, porque esto es otro poder que manejó todo el protocolo. Así que vamos a escuchar el compacto de lo que decía Perotti, y después nos metemos a contarle lo de Tetelones y lo que pasó, que fue muy interesante, muy interesante. No se pierda la comidilla de lo que ocurrió en San Cristóbal. Ver materializada una obra, sin duda que es un anhelo de mucha gente, incluso de muchos que quizás no saben que estamos reunidos hoy aquí, pero tienen aspiración de que los poderes del Estado trabajen en su beneficio, continúen obras que alguien empezó y que son necesarias terminar sin dilaciones, por lo cual me parece que esta es una demostración de que las cosas importantes en esta provincia tienen su continuidad y su valoración. Por eso desde el Poder Ejecutivo, que nos toca la responsabilidad de administrar la cosa pública, sabemos que juntamos los recursos que transferimos al Poder Judicial, que transferimos al Poder Legislativo. Y por eso es una alegría también estar aquí, porque aquí vemos una muy buena inversión de esos recursos públicos. Y sentimos que esa instancia debe seguir, ese diálogo inicial desde el inicio de la gestión que refería el doctor Gutiérrez. Sin duda, presupuesto fue uno de los temas, presupuesto para la continuidad
de la infraestructura edilicia en todo el terreno provincial. Esa conflictividad que seguramente deja la magnitud de una pandemia en el mundo, habrá que saber sobrellevarla tratando de mantener un orden social justo, y allí es clave la presencia de un poder judicial capacitado, formado, con la sensibilidad de interpretar la conflictividad que se vive, tratando de buscar la paz social, que es la aspiración de toda comunidad. Y en esto uno siente que allí hay que coordinar esfuerzos, tener claro la independencia de poderes, pero independencia no es indiferencia. De las demandas digitales que acaba de anunciar, sin duda que es uno de esos cambios de época que nos marcará seguramente la pandemia. Y cada uno de los profesionales, de los magistrados, tendrá ante sí un desafío enorme. Seguramente el derecho 4.0, justicia 4.0 ya será una demanda para todos, para el que está, para el que quiere ingresar, para el profesional actuante ante los tribunales. Nosotros presentamos esta semana un programa, Santa Fe Más Conectada. Y aquí, con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, del senador, creo que tenemos en las dos cámaras seguramente el acompañamiento para que este proyecto, clave para la provincia de Santa Fe, para poder dar un salto enorme para todos los sectores, particularmente también para el Poder Judicial. Cómo cada uno de los juzgados, cómo cada uno de los edificios puede estar conectado e interconectado. Cómo cada profesional puede vincularse, viva donde viva, trabaje donde trabaje, de la forma más concreta. Cómo le facilitamos a la gente desde el mismo Estado las prestaciones de servicios, quitándole esas demoras que tiene en largas filas, en largos trámites, que podremos hacerlo de esta manera. Y eso será una inversión importante. Inversión tan importante como quizás en su momento en esta provincia fueron las vías del ferrocarril, que fueron levantando nuestros pueblos y nuestras ciudades. Y allí se fue quedando la gente, precisamente. Cuando lleguemos con la fibra y con la conectividad a cada pueblo, allí se van a empezar a quedar nuestros jóvenes. Bueno, ahí está lo que dijo Perotti. Lindo edificio. Muy lindo edificio. Hay una gran inversión. Mucha gente, a ver, estuvo Lichi, que esto es lo más importante. Estuvo el secretario de Justicia. Sí. Estuvo el presidente de la Corte, que fue, junto con Perotti, le dieron el cuadro de huésped de honor. Y estaba también, por supuesto, la figura máxima del departamento, que es el senador Felipe Micli. Lo que pasa es que por ahí Micli estaba enojado, según lo que dijo él, que no le avisaron que iba a Perotti. Él lo invitó, hizo invitar al propio Lichi, porque es un hombre que en el departamento hizo mucho para el departamento, sobre todo en la gestión. Más allá de que Felipe Micli siempre le sacó cosas al socialismo, ya sea con Wiener, con Bonfatti, con Lichi, pero la última etapa con Lichi fue tremenda, la cantidad de inversión que hizo la provincia en el departamento. Sí, hay algo que no es menor, que el propio Lichi lo dijo en su discurso, esta obra, que es el edificio de la justicia para todo el departamento, ahí en San Cristóbal llamó mucho la atención porque tiene ascensor. Ajá. No hay ningún edificio público en San Cristóbal que tenga ascensor. Y encima tiene calefacción y aire acondicionado central. No hay ningún edificio con esas características. La verdad es hermoso, primero. Esto empieza en 2013, gestión de Antonio Bonfatti. Eso lo dijo después Felipe Micli, sí, que pidió, la palabra no estaba visto en el protocolo y lo incorporaron para hacer esa referencia. Pero además hay que agregar que también, y naturalmente, la mayor fondo, la designación de fondo fue en la época de Lichi. Eso también es cierto. Él fue como presidente de la Cámara, pero durante su gestión fue cuando más se dio ímpetu a la obra. Pero bueno, esto siempre pasa en la política. Termina cortando la cinta el presidente de la Corte y Omar Perotti, que llegó cuando muchos pensaban que no iba a ir. Estaba todo preparado, la silla para que esté Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte, y Miguel Lichi. Y apareció Perotti.
Bueno, ¿qué pasa? Que después De Alejandra. De Alejandra y después lo de Venado Tuerto aprendieron la lección. Vos sabés que fueron, hablando del tema de los docentes, una delegación mínima de ANSAFE fueron a hablar con el gobernador. Pero me pareció muy, muy interesante la forma, hubo distanciamiento, no hubo problema. Pero ¿sabes qué pasa? Que con mucho respeto. Lo que pasa es que yo creo que desde el gobierno de la Secretaría de Justicia mandaron un equipo de avanzada para que no pase ningún tipo de sorpresa como pasó en Venado Tuerto. Yo creo que ahora aprendieron la lección, estuvieron allá antes, vieron, también estuvo este pedido, lo canalizaron con respetuosidad, digamos, se hizo muy respetuosa, fue la charla, se hizo todo. Es más, me dijeron que cuando estaba el cuartito, viste que hay un cuartito siempre al lado del acto oficial, donde estaban todos iban llegando los funcionarios, los invitados, dice que se cortaba con una gilet el aire, porque fue muy poca el cruce que hubo entre Miguel Lichi y Perotti, salvo el saludo protocolar, hola Miguel, hola Omar, qué sé yo. Hubo una charla como para romper el hilo de Miguel Lichi, le dijo, ojo, y le mostraba, dice, que este gordito es muy simpaticón, dice, pero cada vez que yo venía acá me sacaba cosas, así que cuídate. Y entonces Perotti dijo, eso lo hacíamos todos cuando era un intendente que venía el gobernador, siempre tratamos de sacar algo más, bla, bla. Ese fue el único momento donde el coloquio estuvo más o menos. Después dice, ni se hablaron, pasaron rápidamente a lo que era el acto. Después lo que dijo Felipe Micli sobre lo de Bonfatti, creo que Perotti lo dice ahí, un poco de seguir la línea de que las cosas que están bien hechas hay que seguirlas. Son cuestiones de Estado, no importa quién la hizo. Esto es lo bueno cuando hay continuidad, cuando hay. Creo que en ese sentido, este es un buen ejemplo de cómo se puede trabajar de una gestión de un signo político a la otra. Hay un tema que después, a la hora del almuerzo, hubo una conferencia de prensa ahí. Sí. Ahí sí se fueron, Lichi y Micli se fueron. Bueno, y posteriormente fueron al almuerzo, donde estuvo sí el presidente de la Corte, con Micli. ¿Pero te olvidaste algo? En la Intendencia primero. Bueno, fueron a decir... firmar, y ahí pasó un hecho insólito, porque Felipe Micli le pidió por la ruta 2 al gobernador. Y dice, bueno, ahora que vamos a tener nuestro propio presupuesto, pues capaz lo podemos incluir, dice, lo chicañó, producto de que, claro, no se olviden de que el presupuesto de este año que está ejerciendo Perotti se lo hizo Lichi. Así que aprovechó, ante el pedido del senador, la ruta 2, lo chicañó que ahora que tienen ellos la posibilidad de armar su presupuesto, tal vez lo podrían incorporar ahí como para pasar factura por lo que le hicieron. Se pasan así unas facturitas sí, en eso. Todo con sonrisa, ¿no? Falsa sonrisa, pero se pasan. Bueno, después fueron a un almuerzo, pero no estuvo el gobernador Perotti. Dijo que tenía unas cuestiones de agenda, también es entendible, pero no se quedó ahí en la rural. Pero bueno, todos estos entremeses para decir que se están viviendo ya momentos que tienen que ver con el próximo año. No se puede dejar de conocer que, entre otros, se menciona o toma fuerza la posibilidad de que Miguel Lichi sea candidato el próximo año. Tenemos elecciones a senadores y diputados nacionales, más las comunales, ¿no? Concejales y presidentes comunales, pero no fue un dato menor lo que pasó a principio de semana, con esto que nosotros mencionamos de un acto en Alejandra. Se cumplían 150 años. De Alejandra es una localidad en el departamento San Javier, ahí cerquita de Román, y bueno, allí estuvo Lichi, no hubo ningún delegado del gobierno de la provincia. Sí, eso fue la sorpresa porque... es habitual que cuando hay un aniversario, aunque sea se mandan telegramas, bueno, lo que averigüé es que justo la de ceremonial, la directora, está con COVID, y tiene desarticulada la oficina, pero tampoco puede pasar eso por una gobernación, y el senador Baucero, que estuvo ahí, dice, yo no sabía que no venía nadie, sino yo mismo hubiese hecho una gestión para sacarlo, aunque sea por teléfono, al gobernador, para que dé un mensaje por celular a todos los que estaban presentes, que fue el acto que copó Lichi. Sí. Fue un acto, te diría, de lanzamiento de campaña, porque fue muy duro con algunos conceptos hacia la gestión actual y a la gestión nacional también, a las dos gestiones. Cambiamos de tema, porque con el tema del COVID, la obra social IAPO, que está en toda la provincia, son muchos los beneficiarios, se habla entre, 300.000 personas entre titulares, adherentes, bomberos, porque está mucha gente que está adherida al IAPO. Y también el tema del COVID tuvo mucha importancia con el 0800 especial, que trabajaron en forma comunada con la provincia, donde
cuando era afiliado se traspasaba a un 0800 del IAPO. Y sobre todo esto quisimos hablar con el titular, Oscar Broggi, se hizo un informe, Gabriela Peña, este informe sobre cómo está viviendo desde el IAPO el tema del COVID y lo que se está preparando de aquí hacia adelante. La obra social de la provincia de Santa Fe cuenta con 570.000 afiliados en toda la provincia. El teléfono 0800 que tiene la obra social recibió más de 20.000 llamadas en el último mes. Pero el 0800 de la provincia con opción IAPOS recibió 8.000 llamadas solo por COVID. Es decir, que entre los dos números, los operadores telefónicos tuvieron que atender un 20% más de llamadas. Oscar Broggi es el actual director de la obra social de la provincia y explica cómo es la situación en la actualidad. Hoy en día hay mucha gente con inquietudes a raíz de lo que es la pandemia y en función de eso incluso hubo confusiones en un momento que tuvimos que, digamos, dirimirlas en el sentido de hacer los canales distintos entre el Ministerio de Salud e IAPOS y nos integramos nosotros al 0800 provincial para denuncias de COVID y para el seguimiento de personas con síntomas en cuestiones del COVID. Ahí y nos incorporamos al 0800 provincial con una opción, la número 2, que son todos los afiliados que necesiten una consulta respecto a COVID, la pueden hacer ahí y ahí tomamos nosotros esas llamadas. Y el resto continúa lo que son trámites y demás reclamos al IAPOS específicos en el número tradicional de IAPOS. Nosotros tuvimos un incremento de llamadas a partir de los meses de agosto respecto a COVID básicamente y estamos en 25.000 llamadas al 0800 del IAPOS. Y estamos recibiendo del 0800 provincial unas 8.000 llamadas más, pero esas son específicas por COVID. El IAPOS, frente a la situación de pandemia, tuvo que atender el impacto económico de los prestadores de salud. Y Oscar Broggi comentó cómo es el mecanismo. En los procedimientos tuvimos que cambiar, por ejemplo, para evitar el traslado y el tránsito de los afiliados, tuvimos que incorporar tecnologías, por ejemplo, teleasistencia o telemedicina. Y eso llevó de la mano un nuevo valor. En su momento adoptamos un valor en los meses de abril y mayo de un 60% de lo que correspondía a una consulta presencial, pero después tuvimos que ir modificando porque hay especialidades en donde la teleasistencia es similar a una presencial y otras que no, porque tienen que tener alguna técnica o algún manejo de personal y de contacto con el afiliado, entonces ahí tuvo que cambiar. Después en las cuestiones de traslado, hoy en día hay un sector muy amplio de traslado de personas con discapacidad que no se está haciendo y ahí teníamos muchas empresas y particulares haciendo traslado que veían afectado su trabajo. Entonces tuvimos que ver con ellos, con los centros de día, cómo en un nuevo esquema reconocíamos el trabajo que estaban haciendo porque se readaptaron. E incluso en algunos casos que no trabajaban, cómo poder hacer un adelanto de futuras prestaciones. Eso tuvo su impacto en la obra social, que hubo que incrementar algunas partidas respecto a eso, pero por otro lado hay algunos sectores en donde las prestaciones médicas decayeron, sobre todo en los primeros meses de aislamiento, pero bueno, ahí se continuó pagando y financiando a las clínicas y sanatorios básicamente, para que no cayeran en cuestiones económicas y pudieran seguir trabajando. La pandemia impuso su ritmo en la obra social y se cambiaron los procedimientos y esto nos cuenta Broggi, el titular de la obra social. En primera instancia fue evitar la circulación de los afiliados, entonces teníamos que hacer todas las modificaciones de procedimientos básicamente, que la gente no circule. Ahí tuvimos que, como mencionaba, la teleasistencia, después fuimos con la prescripción electrónica, algo que lo estamos reforzando hoy en día, y después los trámites que hace un afiliado, por ejemplo, en una emergencia frente a una prótesis y demás. El afiliado hoy en día no está involucrado en eso, sino que directamente el médico o la institución que va a hacer la intervención se comunica con nosotros, hemos trabajado en esos procesos. Después tuvimos que
ver en aislamiento cómo algunas instituciones modificaban su forma de trabajo y relaciones con, por ejemplo, el sector de discapacidad o de una atención que no estaba abierto hoy un día un centro de día, sino cómo trabajaba desde la casa, acompañamos en esas formas nuevas y en el financiamiento de eso. Después tuvimos que ir trabajando con el 0800, con el hisopado, los testeos. Ahora estamos trabajando cómo hacemos el seguimiento de los casos positivos. Y hoy en día que los niveles de contagios son mayores, tenemos que ver cómo hacemos con el traslado y colaborar con el traslado de los afiliados entre las instituciones sanatoriales, la parte pública, cómo trabajamos con los hospitales cuando ya tienen críticos sus unidades de terapia, cómo las pasamos a la parte privada. Es decir, que vamos en una forma bastante dinámica trabajando respecto a cómo abordamos el tema de la pandemia. Desde Banco Santa Fe queremos que te quedes en casa. Por eso, ponemos a tu disposición bancosantafe.com.ar/cuidarnos, donde vas a entender cómo operar desde casa. Todo lo podés hacer desde Home Banking, con la app Santa Fe Móvil o por teléfono las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Fe. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 16. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. AMSAP, Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, la mayor institución de servicios de la provincia, ahora abierta a toda la comunidad. Disfrute mucho más integrándose a una gran mutual. AMSAP, Suipacha 2463, teléfono 455-3575, Santa Fe. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Fabián Palo Oliver. Diputado, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Muy bien. Pero muy bien, además para hablar de varios temas del ámbito parlamentario, porque además estamos en la parte final del año parlamentario, que concluye normalmente, concluye en octubre, pero se extiende hasta noviembre y después piensa el periodo extraordinario. Pero hay varios proyectos y hay uno del comercio justo que está promoviendo usted. ¿Qué significa esto de el comercio justo? Bueno, en realidad primero decir que el comercio justo obviamente que no es nuevo. En la década del 50, estamos hablando de 70 años atrás, se comenzó a promover en Estados Unidos, finales de la década del 60 en Holanda, y a partir de ahí obviamente que hubo un trabajo en la mayoría de los países europeos. En Argentina empezó a tomar fuerza con la crisis del 2000, 2005. Acá es lo que se conoce como economía social. Lo que intentamos es que haya una ley donde el Estado tenga un rol fundamental a través de distintos ministerios. Estamos proponiendo un trabajo que sea transversal y la conformación de una mesa que promueva el comercio justo. Está sostenido en 3 pilares fundamentales. El primero de ellos es que es una forma de comercialización alternativa al comercio que se concentran en las grandes corporaciones, en las grandes cadenas de comercialización, supermercados, shopping, y lo que busca fundamentalmente es darle posibilidades a lo que comúnmente se llaman terceras marcas. Si uno recorre la góndola de un supermercado y presta atención a las marcas, van a ver que la misma fábrica hoy en nuestro país te fabrican, que es la aceitera de esa, te fabrica 5 aceites. Y así sucesivamente con cada uno de los productos de primera necesidad. Pasa lo mismo con el tomate, pasa lo mismo con la yerba. Concentran y a partir de ahí obviamente te imponen el precio de los productos. Cuando se habla de aquellos que son formadores de precios, justamente son estas grandes cadenas comerciales que tienen la posibilidad de hacerlo a partir de la concentración de distintas marcas desde un mismo sector de producción, es decir, desde una misma unidad económica que las produce.
Por el otro lado, bueno, tiene la finalidad de que sea una producción limpia, amigable obviamente con el ambiente, se promueve mucho y se trabaja mucho en lo que es todo lo que tenga que ver con verduras, por ejemplo, la agricultura, a partir de no la utilización de tóxicos, sino con métodos mucho más limpios. ¿Y qué es lo que se pide? ¿Que el Estado vea que eso se cumpla? Sí, de todas formas hay a nivel internacional, hay empresas que certifican que una empresa cumpla con las pautas del comercio libre. La que yo te decía fundamentalmente son la que no haya explotación infantil, que no haya discriminación, que haya igualdad de género entre mujeres y hombres, igualdad de pago a los laburantes, que bueno, sea amigable con el ambiente, o sea, que sean empresas que no contaminen, y obviamente que como contrapartida está el consumidor, y ahí es donde el Estado tiene que trabajar muchísimo para promover cambios de conducta en los propios consumidores, que paguen precios justos, sí, que puedan adquirir estos bienes en distintos lugares que se han promovido desde el Estado provincial, y el Estado provincial obviamente con un acompañamiento en todo sentido, desde la logística, la capacitación, la promoción de los productos que se elaboren en esta cadena de comercialización y después de distribución y venta. Ahora, ¿y el Estado garantizaría ese cumplimiento de los ítems de alguna forma? No sé, qué sé yo, un sello, una garantía. Bueno, hay lugares que, aparte de que hay empresas que te certifican como si fuera la ISO claro, por para ejemplo, las industrias, aparte de haber, y hay algunas muy conocidas a nivel internacional, hay en algunos lugares que el propio Estado crea su propia marca y su propia certificación. Nosotros entendemos que lo mejor es que el Estado provincial cree su propia marca y que sea el Estado provincial quien certifique que hay productores que cumplen estas condiciones. Claro. El objetivo es fundamentalmente que haya otra ética en la comercialización, en las reglas de comercialización, que no haya discriminación, que no haya imposición de precios por parte de las grandes cadenas. Y si bien estas alternativas aparecen en la discusión cuando hay momentos de crisis económica, bueno, hay muchos países en el mundo que más allá de los vaivenes de la economía interna, lo siguen promoviendo, porque también tiene que ver con las economías populares, como se conoce habitualmente, también tiene que ver con la posibilidad de incluir en mejores condiciones laborales a sectores que muchas veces están precarizados, a sectores que muchas veces están fuera de lo que es la garantía de tener un salario digno y condiciones de trabajo digno. Convengamos que también esto puede incentivar también el compre local. Sí, cuando uno sabe, mirá, esto se produce acá, hay una garantía de un trabajo serio detrás de esto, como el compre justo, al mismo comprador en un supermercado, ahí viene el tema de la pelea por la góndola, que lamentablemente los grandes supermercados tienen una política donde los productos regionales siempre quedan de lado, ¿no? Por eso es importante la ley de góndola y la exigencia que las grandes cadenas de supermercados tengan espacio justamente para lo que se llaman terceras marcas o marcas alternativas. Bueno, y ahí viene el otro tema. Que son justamente los que no monopolizan la comercialización que sí hacen estas grandes empresas, que van manejando los precios de acuerdo hasta los stops que tienen de producción. Sí. Y ahí viene justamente un tema muy delicado, que es el tema cuando empiezan a tocarse intereses económicos. Yo, para refrescar la memoria, el tema del descanso dominical, la presión de las grandes cadenas de supermercados para que eso no se apruebe en Santa Fe en su momento, y mucho más cuando se habla de destinarle un lugar sea el comercio justo o el compre local o regional, y hasta dónde eso alcanza consenso político para que salga un proyecto de esta naturaleza. Mira, lobby y capacidad de lobby en los sectores concentrados de la economía existió y va a seguir existiendo siempre. Lo que tiene que haber es voluntad y decisión política de aquellos que tenemos responsabilidades en el Estado para justamente entender que
los dos sistemas de comercialización pueden convivir, pero que el Estado siempre tiene que estar dando un soporte a los más débiles, claro, ya sea en la cadena de consumo. Por eso también esto se tiene que trabajar en forma conjunta con la Ley de Defensa del Consumidor. Sí, tiene que haber distintas pero el Estado es gran comprador, sobre todo comedores y tantos dentro de el Estado permanentemente compra. Sí, hay una ley. Bueno, hoy despachamos justamente desde la Comisión de Presupuesto un proyecto de la diputada Clara García donde modificamos la ley de compra local y elevamos las posibilidades que tienen justamente los prestadores de servicios y vendedores que sean de la provincia de Santa Fe. Diputado, lo cambio de tema porque sé que hay otros temas en carpeta. De hecho, como estamos en las últimas sesiones del año, naturalmente que hay una necesidad, por un lado del Ejecutivo, que pide siempre habitualmente el tratamiento de algunos temas, pero también las necesidades individuales o colectivas a partir de la iniciativa de los propios legisladores. ¿Cómo está ese tema en la discusión de acá, lo que resta del año parlamentario? Bueno, primero decir que obviamente que la pandemia atravesó todos los niveles del Estado, eso está claro, y en los cuerpos legislativos también. Nosotros hicimos justamente la semana pasada una publicación como bloque, donde presentamos 650 iniciativas, que la verdad que es un número muy, pero muy importante para nuestro bloque de diputados, de 11 diputados del radicalismo que formamos parte del Frente Progresista. Hubo una gran cantidad de proyectos presentados y tratados de todos los bloques, pero con mucha atención. Esas iniciativas estaban relacionadas con el COVID, los sectores que había y hay que asistir, algunas medidas sanitarias, y sí se puso mucho hincapié, porque bueno, así también lo ameritaba el momento que se está viviendo, pero nosotros debemos haber sido uno de los bloques que menos proyectos presentó de COVID, no de bloque, como legislador digo, y tratamos también de presentar otras iniciativas que tengan que ver con otras temáticas, porque entendemos que bueno, que el mundo sigue girando y que hay que seguir funcionando, y si bien en las prioridades de las santafesinas y santafesinos está obviamente, entre otras cosas, los efectos negativos que provocó la pandemia, bueno, tratamos de tener iniciativas que sean mucho más amplias que el COVID. ¿Qué hay ahora por delante a nivel general? Sin ningún tipo de duda, el tratamiento del presupuesto anual, la tributaria. Hoy justamente en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que funcionamos a las 10 de la mañana, preguntábamos a los diputados oficialistas si sabían, entendemos por lo que escuchamos que el presupuesto estaría ingresando por el Senado de la provincia. Y preguntamos si también venía la tributaria, no nos supieron contestar, así que estamos esperando, pero seguramente por lo menos en la Comisión de Presupuesto y en la Comisión de Constitucionales, las últimas sesiones va a estar vamos a estar trabajando fuertemente para tratar el presupuesto. Pero después tener ley de seguridad que estamos esperando, hace meses que se están anunciando por parte del ministro. Creo que el ministro, si no me equivoco, hace entre 45 y 60 días que dijo que el gobernador lo tiene en su despacho, pero todavía no han ingresado ni al Senado ni a la Cámara de Diputados, pero seguramente va a ser uno de los temas. ¿Y el tema paridad? A tratar. ¿Paridad de género? Bueno, ahí estamos trabajando. Ayer hubo una reunión conjunta de la Comisión de Derechos y Garantía y Asuntos Constitucionales. Yo no participé porque estaba en la Comisión de Laborales, que ayer también tuvimos a la tarde comisión, pero bueno, se está trabajando para tratar. Lo que está claro es que los sectores, los amplios sectores que trabajan la paridad, ya sean los distintos espacios que son muy transversales, de militantes, de compañeras militantes, no están conformes con la media sanción que salió del Senado. Yo en lo personal tampoco estoy conforme, creo que hay un error muy grave en el artículo quinto de esa sanción. Están modificando el sistema de distribución DOM y hay una alteración, inclusive una violentación a lo que es el espíritu del sistema de distribución.
de bancas, en el caso de los consejos municipales, en el caso de la legislatura. No se está discutiendo la temporalidad, es decir, la ley propone que recién se va a aplicar en el año 2023. Y obviamente muchos entendemos que la fecha de aplicación tiene que ser el 2021, pero aparte se cometió un error de la técnica legislativa, como se deroga la ley de cupo, la del 33%, en el 2021 no tendríamos ni siquiera ley de cupo, porque se deroga desde el mismo momento que se sanciona la ley, si le estaríamos dando sanción definitiva, y al aplicarse la ley de paridad recién en el 2023, en el 2021 queda un vacío y hasta se estarían perdiendo derechos ya conquistados hace mucho tiempo. Entonces es mucho lo que se está trabajando. Como siempre en estas cosas es difícil, digamos, de consensuar, pero bueno, el desafío es llegar antes de fin de año con una ley. ¿Cuál es la diferencia con otras oportunidades? Que hoy estamos hablando de una voluntad unánime del Senado de avanzar también con la ley de paridad, y esto es importante porque no pasó así en las oportunidades anteriores. Bueno, y hay un tema, porque ustedes presentaron 650 iniciativas en este año, más el resto de los bloques también, sí, naturalmente. Muchas de ellas se aprobaron. Pero el Frente Progresista tiene mayoría en diputados, pero minoría en el Senado. El justicialismo tiene mayoría en el Senado y minoría en la Cámara de Diputados. Si acá no hay consenso o acuerdo entre ambas cámaras, es imposible, o de hecho todos los años pasan proyectos importantes que pierden estado parlamentario. Sí, Muy bien las conversaciones de acá a lo que resta del año para que esto no pase, o sobre todo para ponerse de acuerdo en las iniciativas que cada sector necesite o que promueva. Mira, Darío, nosotros la semana pasada aprobamos una media sanción del diputado, no sé si era de Pirola o Calvo, que plantea en realidad la emergencia en el transporte público de pasajeros. Es una media sanción del Senado y salió aprobado en diputados en forma muy rápida, creo que estuvo una semana el proyecto. Hay muchos proyectos que no merecen ni discutirlo porque hay un gran consenso que se da naturalmente. Donde se traban mucho los proyectos es porque no hay voluntad, en realidad. Cuando hay voluntad política, los consensos se construyen rápidamente. Algunos tienen un poco más dificultades que otros, pero se construyen. A ver, ¿por qué no tuvimos paridad? Porque no había voluntad política en el Senado de la provincia para sacarlo. Y esto es un dato de la realidad. No es, si se enojan los senadores, lo siento, pero es un dato de la realidad. Sí. Hoy hay voluntad política de sacarlo, entonces podemos demorar más o menos, hay algunas diferencias hasta dónde avanzar con la paridad, pero va a salir, va a haber un tratamiento por parte de la Cámara de Diputados. Y así te puedo decir con cada uno de los proyectos. ESI, que significó un proceso de discusión, educación sexual integral, un proceso de discusión muy importante, no va a pasar en el Senado, porque hay senadores que entienden y han recibido, por ejemplo, a los arzobispos en su momento y se comprometieron a algo que, obviamente, si aprueban la media sanción de diputados, estarían faltando a ese compromiso que asumieron. Pero bueno, cada uno fija su posición. Nosotros entendemos que Iglesia y Estado tienen que ir por separado. Nuestro país, a partir de la reforma del 94, la Iglesia dejó de tener la incidencia, tenemos un Estado laico, tenemos una educación laica. Algunos miembros de la Cámara de Diputados, bloques que votaron en contra, entre otras cosas, discutían el término de laico, y la verdad que discutir si nuestra educación es laica o libre es una discusión que ya pasó hace 40 años. Entonces, honestamente, me parece que hay cuestiones que no va a haber consenso porque, bueno, hay diferencias de fondo, conceptuales, de cuál debe ser el rol del Estado. Todos coincidimos que tiene que haber educación sexual en los establecimientos educativos, y de hecho yo tengo 51 años y en la primaria, en la escuela San Cayetano, escuela confesional, di educación sexual, pero es la educación sexual
biológica, digamos. Nosotros entendemos que la educación integral con perspectiva de género, no con ideología de género, porque el género no tiene ideología, con perspectiva de género, es necesario, porque son datos de la realidad, es lo que los chicos hoy aprenden. Si no lo aprenden en la escuela, lo aprenden viendo pornos. Entonces, nosotros entendemos que el rol del Estado tiene que ser en esto muy claro. ¿Qué le vamos a esconder a los chicos? Que existe la homosexualidad. Claro, si vos tenés sectores que todavía siguen sosteniendo que la homosexualidad es una enfermedad, muy difícilmente van a estar de acuerdo de que eso se trate en la escuela. Pero lo que se trata de la educación sexual integral, que aprobamos la media sanción, es dar educación sexual desde la biología, pero con perspectiva de género. Y esto, les guste o no les guste a aquellos sectores que están en contra, es lo que viven nuestros pibes hoy. La educación sexual integral tiene como objetivo evitar los embarazos no deseados, no promover el aborto, al revés, evitar los embarazos no deseados, que eso se lo puede garantizar con una educación biológica, te puede decir cualquiera, con perspectiva biológica, nada más. ¿Para qué? La de género. La de género es para evitar los abusos, para que los chicos entiendan que sus cuerpos mandan ellos y no terceros. La verdad que si estas cosas vos no las discutís en la escuela, los pibes los discuten en otro lado, los charlan en otro lado, lo aprenden desde el porno, por más que muchos cuando se dice esto se pongan en una situación de negación. Bueno, en eso no nos vamos a poner de acuerdo, no va a haber consenso, porque de hecho la provincia de Santa Fe, desde el Frente Progresista, viene aplicando un programa, y Omar Perotti lo mantuvo el mismo equipo y demás, un programa de educación sexual integral. Lo que pretendemos ahora es que sea ley, entonces hay mucha hipocresía también. ¿Por qué? Porque ¿qué te dicen los que están en contra? Bueno, hay un programa provincial, pero no es obligatoria para todas las escuelas. Y la verdad que eso es un furcio en términos de igualdad, de equidad y de lo que debe ser el rol del Estado muy grave, que si viene desde un ciudadano común, lo podemos charlar, pero si viene desde la política, desde alguien que hace política y tiene responsabilidad en el Estado, es gravísimo. Porque lo que te están diciendo esos legisladores es que los pibes no van a tener igualdad educativa en este tema y que resuelva la directora de las escuelas, los docentes, etcétera, etcétera. La verdad que es una rica discusión. A mí la sesión del otro día creo que fue una de las más importantes en los últimos tiempos, con una característica, y termino porque lo quiero destacar. Cuando yo ingresé en la Cámara de Diputados en el año 2015, era uno de los diputados más jóvenes, con 46 años. Hoy, de los 50 diputados más grandes que yo, apenas hay 11 diputados. Yo soy el diputado número 12. Todos los otros son pibadas de 30, 35 años, hasta 40 años. Y la verdad que la impronta que le están poniendo a la discusión legislativa es muy enriquecedora, lo mismo que el hecho de que haya casi el 50% de mujeres en la Cámara de Diputados. Y ustedes, que son cronistas legislativos, lo ven, más allá del que nunca hubo tanta mujer. Que es importante que haya experiencias también, gente con experiencia. La verdad que es un buen momento para dar esta discusión. Fabián, muchísimas gracias por tu tiempo. A vos, gracias.